quiero compartir hoy día 15 de abril del 2018. Quiero compartir acerca del libro de la vida y los libros, lo cual la palabra de Dios nos habla, ¿no? El libro de la vida y los libros, o los otros libros, que al final vamos a estar hablando acerca de ello. Ustedes tienen dos versos claves ahí que hemos colocado. Dice, pero no se alegren o no se regocijen. Le está hablando el Señor Jesucristo a los discípulos que los había mandado previamente echar fuera demonios, sanar enfermos, hacer milagros en su nombre. Y ellos habían venido con gozo, con alegría, por las cosas que ellos vieron que en el nombre de Jesús se hacían. Porque ellos tomaban el nombre de Jesús y en el nombre de Jesús echaban fuera demonios. Tomaban el nombre de Jesús y en el nombre de Jesús sanaban enfermos. Y se hacían muchos milagros. Y vemos aquí que el Señor les dice, no se alegren por eso, no se alegren que los espíritus se sujetan o se os sujetan, sino alégrense o regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Y en el verso Filipenses 3:20 la Biblia nos dice, mas nuestra ciudadanía, dice, está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Padre, te adoramos, Señor, sabemos que tu palabra es fiel y verdadera. Permite, Señor, que nuestro entendimiento se abra, que nuestros ojos se abran para ver, Señor, para ver lo que tú quieres mostrarme a mí, a cada uno de los que estamos aquí, en nuestros corazones, Señor. Ayúdanos a ver y a entender lo que tú tienes, Señor. Pongo mi mente y mi corazón de acuerdo contigo, Señor. Y oro, Señor, para que cualquier distractivo, cualquier cosa que quiera distraernos de tu palabra, Señor, sea echado fuera. Permite, Señor, que este sea un tiempo donde pueda alegrarme en ti, regocijarme en lo que tú has hecho y en lo que tú seguirás haciendo en nuestras vidas, Señor. Y a través de nosotros para traer tu gloria sobre esta tierra. Te lo pedimos en el nombre precioso de Jesús. Amén. Hermanos, cada bebé que nace en este mundo, en esta tierra, sabemos que está registrado. ¿Amén? ¿Cuántos saben que cada bebé que nace es registrado? Ya sea por el estado del país donde pertenece, donde está, donde nace. Y cuando un bebé nace en esta tierra, digamos aquí en el Perú, sabemos que es un ciudadano. Claro, va a tener mayoría de edad en determinado momento, pero se convierte en un ciudadano de esta tierra, del lugar donde nació. ¿Cuántos sabemos que es así, verdad? Tú no puedes registrar un fantasma, no se puede registrar algo que no existe. Solamente se registra, hablando a nivel de los seres humanos, solamente se registran personas. ¿De acuerdo? No se puede registrar un demonio, un espíritu, un fantasma. Solo cada persona que nace inmediatamente es registrada en este mundo. Ahora, sabemos que antes de un nacimiento existe un embarazo, ¿verdad? Y para causar este embarazo fue necesaria una semilla. Y la palabra de Dios dice que la semilla es la palabra. La semilla es la palabra. Ahora, este embarazo se produjo por una semilla y luego vamos a tener como consecuencia un parto, ¿no? Y a través del parto, un nacimiento. Yo quiero que usted preste atención a lo que vamos a estar compartiendo en esta mañana, porque hay una figura aquí que quiero establecer, pero quiero mostrar que la Biblia también nos habla de un libro en el cielo. Es como un registro, es un registro celestial, que nos muestra los nombres de todas las personas que nacen en el reino de Dios y que van a heredar la vida eterna. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Esas son buenas noticias, porque este libro único no ha sido hecho por manos humanas, a diferencia de nuestros registros. ¿Y dónde existe este libro? Es que se llama el libro de la vida, también el libro del Cordero. Está en el reino de Dios. Amén. Dígale al de su lado, ese registro está en el reino de Dios. Y ¿saben? Pertenece al Señor Jesucristo. ¿Saben por qué pertenece a Él? Porque la Biblia lo llama el libro de la vida del Cordero. Y para verlo de una manera un poquito más amplia en esta parte,
yo quiero que me acompañen a Apocalipsis. Vamos a leer el capítulo 21 y voy a leer desde el verso 24 al 27. Y dice: y las naciones que hubieran sido salvas, ¿cuántos dicen amén? ¿Cuántos oramos por esta nación? ¿Cuántos oramos por Venezuela? Amén. ¿Cuántos oramos por México? ¿Cuántos oramos por Chile? Que no tenemos iglesia de campeones para Cristo ni de Every Nation aún, pero ya va a haber. Amén. ¿Cuántos oramos por Argentina? Amén. Usted ora por todas las naciones. Ahora, ¿cuántos oran para ir a esas naciones? Pocos amén. Amén. Vamos a entrar primero a Jerusalén, a Samaria, es decir, primero a nuestro alrededor, pero también vamos a ir porque el Señor tiene un llamado para nosotros. Entonces, sus puertas nunca serán cerradas, dice, de día, pues allí no habrá noche, dice, no habrá noche, y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. Dice, no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos, ¿en dónde? En el libro de la vida. ¿Quiénes van a entrar al reino de los cielos? Los que están inscritos en el libro de la vida. ¿De quién? Del Cordero. ¿Por qué? Porque ese libro toma registro a partir de un ser, que es nuestro Señor Jesucristo, es nuestro Dios hecho hombre. Él es el que da lugar al libro de la vida. Amén. Pero uno podría decir, ¿pero qué pasó? O sea, si Él vino hace 2000 años, Él se hizo carne hace 2000 años y habitó entre nosotros, pero eso no significa, Él es desde siempre. El verbo es desde siempre. En el principio era el verbo y el verbo era Dios. Y el verbo estaba con Dios. Amén. Eso es lo que la Biblia nos enseña. Ahora, que tu nombre esté escrito en este libro significa delante de Dios que tú eres considerado salvo y justo delante de Dios. Salvo y justo. Ahora, no tener un nombre de alguna persona en este libro significa para esa persona muerte y destrucción. ¿Por qué? La Biblia lo enseña, Apocalipsis 20:15, y esto es lo que va a pasar. Y esto es una de las cosas que siempre tienen que impulsarnos a nosotros a compartir el Evangelio. Dice, y el que no se halló inscrito en Apocalipsis 20:15 en el libro de la vida, ¿qué dice? Fue lanzado al lago de fuego. Este lugar de tormento, hermanos, la Biblia nos enseña que no fue preparado para el hombre. Fue preparado para Satanás y los ángeles que se rebelaron contra Dios. Pero lamentablemente ahí van a parar todos aquellos que no están inscritos en el libro de la vida. Ahora, ¿por qué nosotros creemos en Cristo? ¿Por qué creemos en Jesucristo? Porque la Biblia nos enseña, Él dice que Él vino a buscar. Cuando te tocan la puerta, ¿cuántos le tocan la puerta? Bueno, ahora están los timbres también, ¿no? Pero antes, cuando no había timbre, yo me acuerdo que, y bueno, yo sí tenía timbre, pero igual había gente que tocaba el timbre y tocaba la puerta, ¿no? Mientras no sea el cobrador, todo está bien. Pero Él vino a buscar. Amén. Eso significa que el Señor es intencional. Él está buscando a sus hijos. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces, Él viene a buscar y a salvar, dice, lo que se había perdido. Habla en término pasado, ¿verdad? En tiempo pasado, lo que se había perdido. Porque ahora Él lo está buscando. Y la Biblia que dice que el que busca, encuentra. Ahora, Él vino, ¿por qué vino Jesucristo? Porque Él vino a salvarnos de nuestra condición de miseria y de pecado. ¿Qué dice 1 Pedro 1:9? Obteniendo el fin de nuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Él vino a salvar nuestra alma. Ese cuerpo, como el tuyo, yo sé que es precioso, es maravilloso, es espectacular, impresionante. Cuando los médicos lo miran y ven la maravilla, o sea, simplemente dicen, wow, no tienen otra cosa que decir, más que es extraordinario, es perfecto. Pero este cuerpo se va a hacer polvo en algún momento, es decir, va a morir.
Pero Él vino a salvar, dice la palabra, nuestras almas. Él vino a salvar nuestras almas. Y no solamente ese, Filipenses 3:20 nos enseña que Él vino a darnos una ciudadanía que ya está escrita en los cielos. Filipenses 3:20 nos enseña, ¿no? Nuestra ciudadanía, ¿dónde está? En los cielos. Algunos se desesperan por la visa americana, la visa canadiense, la visa Schengen europea, ¿no? Porque son oportunidades que en este mundo se presentan, entre comillas, para tener un mejor estilo de vida. Pero si la vida del hombre está en miseria espiritual, y cuando hablo en miseria espiritual, ¿qué significa? Si la vida del hombre está en miseria espiritual, es decir, no tiene a Dios en su vida, no tiene a Cristo en su vida, no importa dónde vaya. Hay gente que se divorcia, ¿por qué? Porque dice, no, es que esta mujer no me conviene, esta mujer es así, es asá. Y si se casa con otra, va a seguir, los mismos problemas van a continuar. Y se va a dar cuenta que después de un divorcio, 2 divorcios, 3 divorcios, 4 divorcios, como hay mucha gente que anda buscándose, tratando de encontrarse a sí mismo. Y no se dan cuenta que la miseria de la que la Biblia habla es la miseria, esa miseria espiritual, que hace que el hombre nunca esté satisfecho, que siempre viva una apariencia y un fracaso, pero por fuera estamos sonriendo, pero por dentro, ¿cómo está la gente? Sufriendo. Para los no creyentes, ¿verdad? Dice, nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, el Señor Jesucristo. Para eso tenemos que entender ahora qué significa salvación. ¿Qué es la salvación? O sea, ¿por qué Él tenía que venir? La salvación significa ser salvo del problema fundamental que separa al hombre de Dios. ¿Cuál es el problema fundamental que separa al hombre de Dios? Es una sola cosa, su naturaleza de pecado, con que todo hombre nace en este mundo y que por sí mismo no puede resolver. Cada persona que nace con esa naturaleza de pecado y no puede hacer nada por cambiar esa naturaleza. No lo puede resolver por sí mismo. La Biblia lo enseña vez tras vez, y voy a dar solamente 2 ejemplos de ello. Jeremías 13:23 dice, ¿mudará el etíope su piel? El etíope se refiere a la raza morena, negra, de una manera, y no puede cambiar el color de su piel. Dice, ¿mudará el etíope su piel? ¿El leopardo sus manchas? Así también, ¿podréis vosotros hacer bien, estando habituados a hacer el mal? El Señor conoce nuestra naturaleza. Él sabe cómo es el hombre. Él conoce cómo es el hombre. Vamos a un ejemplo más. Jeremías 2:22 dice, aunque te laves con lejía, dice, y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová el Señor. Voy a leerlo otra vez. Aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová el Señor. ¿Qué nos muestra aquí el Señor? Una vez más nos muestra con mucha claridad cuál es el problema del hombre. El problema, nosotros podemos pensar qué es lo que hacemos, y ciertamente tenemos una consecuencia. O sea, nuestro pecado nos lleva a hábitos. Nuestro pecado, o el pecado del hombre, nos lleva a hacer lo que no queremos. Pero ese no es el problema. El problema es la naturaleza con la que esa persona nació. ¿Y cuál es la naturaleza con la que nació? Con una naturaleza de pecado. Entonces vemos que el Señor con mucha claridad muestra la naturaleza del hombre, pero al mismo tiempo muestra la incapacidad para hacer algo por nosotros mismos delante de Él. No podemos hacer nada, porque nuestra naturaleza está corrupta, corrompida. Es por eso que el hombre necesita un Salvador. Si el hombre pudiera hacer algo por sí mismo, entonces la venida de Cristo no tendría sentido en esta tierra. No tendría lugar en esta tierra.
Porque si el hombre puede, entonces Dios no necesita enviar un Salvador. Pero ¿cuál es el engaño del mundo? O el engaño que el sistema del mundo le hace creer al hombre, que él puede y que él es bueno. Y que él no es tan malo como otros. Porque yo no maté, yo no robé, yo no asesiné. Yo no soy tan malo. Y eso es lo que el sistema nos hace creer. Y el sistema le hace creer al hombre que vive una fantasía. Porque todo solo es una ilusión. Pero la Biblia dice que no hay justo ni aun uno sobre la tierra. No hay quien haga lo bueno, no hay quien busque a Dios. Esa es la condición del hombre. Entonces, ¿qué viene a ser la salvación? La salvación no es otra cosa que la respuesta de Dios al problema de pecado con que todo hombre nace y que le impide acercarse a Dios. Entonces, Dios sabe que el hombre es pecador y el pecado lo fulmina. En el momento, Dios y el pecado no pueden cohabitar juntos. Esa es la razón por la que Adán tuvo que salir del huerto cuando pecó. Porque él oyó la voz de Jehová que se paseaba en el huerto. Porque si Jehová se hubiera presentado, si Dios mismo se hubiera presentado, lo hubiera eliminado. Pero Dios lo amaba tanto que habló para que él vea su condición. Pero ¿cuál es el punto acá? Que la salvación significa la respuesta de Dios al problema de pecado, al problema que tiene el hombre, con que todo hombre nace y que ese problema de naturaleza de pecado le impide al hombre acercarse a Dios por sus propias fuerzas. El hombre no puede acercarse a Dios. La Biblia dice, Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Salmo 51:5 dice, he aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. En la versión, traducción lenguaje actual, creo que es esa versión, que dice, ¿no? Nací siendo pecador. El Salmo 58:3 dice, se apartaron los impíos, dice, desde la matriz. O sea, pero a veces no, pero el bebito se porta mal cuando nace, ¿no? Ahí vemos que desobedece. Ahí vemos la expresión de la naturaleza, pero acá dice que se apartaron los impíos desde la matriz, se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. Entonces, el problema del hombre no es lo que hace, sino su condición con la que nace. ¿Me explico? O sea, si yo tengo un árbol que da frutos y yo no quiero que ese árbol dé frutos, si yo voy y corro para quitarle todos los frutos a ese árbol, ¿solucioné el problema? Temporalmente no voy a ver frutos, pero al poco tiempo, como ese árbol tiene vida, ¿qué es lo que va a ocurrir? Van a crecer otros frutos. Entonces, ¿cuál sería la única solución para yo eliminar los frutos de ese árbol? Tengo que matar el árbol. Si yo mato el árbol y lo mato de raíz, ¿qué va a ocurrir con el árbol? ¿Dará frutos? Nunca más, porque ya está muerto. Entonces, el problema del hombre no es lo que hace. Lo que hace es la consecuencia de la naturaleza que tiene, porque esa es la condición con la que nace. Lo que hace o los pecados que una persona comete son el fruto de su condición solamente. Pero el problema no es ese, porque mucha gente dice, yo quiero cambiar esto en mi vida, yo quiero transformar esto a otro en mi vida, y comienzan a ponerse y a tratar de autoajustarse, de proponerse reglas, conductas, normas para tratar de cambiar. Y en algunos casos tienen éxito, temporales. Pero eso no cambia su problema. No cambia su naturaleza. ¿Por qué? ¿Qué es lo que nos enseña la Biblia? 1 Juan 8. Vamos a entenderlo un poco más claro. 1 Juan 8 dice la palabra y nos habla de cuál es la condición con la que todo hombre nace.
¿Cuál es el problema del hombre? El que practica el pecado es del diablo. Nosotros hemos escuchado que la palabra de Dios dice en Juan 8:44, cuando Jesús le dijo a los fariseos, vosotros sois, pero no le está hablando a los fariseos solamente, le está hablando a toda la humanidad. Vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio. Pero acá en 1 Juan 3:8 dice, el que practica el pecado es del diablo. Pregunto, ¿qué persona que nace en el mundo no practica el pecado? Todos. Entonces, ¿qué nos muestra esto? Nos muestra que toda persona que nace con ese problema, con esa naturaleza de pecado. ¿Me explico? Entonces, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca ¿desde cuándo? Desde el principio. Pero ahí viene la respuesta de Dios al problema del hombre. Y gloria a Dios por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Para esto apareció el Hijo de Dios. ¿Para qué? Para deshacer las obras del diablo. ¡Wow! Para esto vino el Señor Jesucristo. Para quitar el pecado. Y cuando la Biblia habla de pecado, no lo dice en plural. Dice para quitar el pecado de manera singular. Porque fue un pecado el que entró al mundo y que hizo a la humanidad colapsar. Un solo pecado. Él vino a quitar el pecado. ¿Por qué? Porque el pecado es lo que condena al hombre. La naturaleza del pecado es lo que lo mantiene separado de Dios. Y esa naturaleza es la que de manera automática, por defecto, por default, ¿qué es lo que va a hacer? Hace que esa persona, si no conoce a Cristo en su vida, se vaya directamente al infierno. O sea, no solamente sufre en esta vida, no solamente pasa cosas horribles en este mundo, y no digo que no hayan cosas, entre comillas, buenas que pueda vivir, pero su final es camino de muerte. Por eso es que la Biblia dice, hay caminos que a los ojos de los hombres parecen buenos, pero su final son camino de muerte, porque todos tienen el mismo destino. No hay otro destino. ¿Por qué? Por la naturaleza del árbol. Entonces, Juan 1:29 nos enseña. Al día siguiente vio Juan, y está hablando de Juan el Bautista, ¿a quién vio? A Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios. ¿Qué cosa? Los pecados, dice. ¿Cuántos pecados? El pecado. ¿Singular o plural? ¿Por qué? Porque por un pecado entró la muerte al mundo y la muerte pasó a todos los hombres. Pero Jesús apareció, es el Cordero de Dios. ¿Por qué el Cordero? Porque la única manera de expiar los pecados, y Dios lo enseñó así, era a través del sacrificio de corderos inocentes, sangre inocente que era derramada y que cubría el pecado de la persona, para que no viva en maldición. Pero eso tenía que hacerlo vez tras vez, año tras año. Pero vemos aquí que Jesucristo apareció para quitar el pecado del mundo. Ahora, ¿pero qué significa eso? ¿Por qué es importante que nosotros entendamos con claridad esto? Colosenses 2:14 nos enseña. ¿Qué fue lo que Jesús realmente hizo en la cruz? Lo que Él hizo fue, Él anuló el acta de los decretos. Diga conmigo, decretos. ¿Qué son los decretos? Son cosas que están establecidas en nuestra contra. Es el poder y el dominio que Satanás tenía sobre la vida del hombre. Es la autoridad que el enemigo tenía sobre la vida del hombre. Dice, Él anuló el acta de los decretos que había, dice, contra nosotros, que nos era contraria. Es decir, en contra nuestra jugaba. Y la quitó de en medio, dice, y la clavó en la cruz. Y en el verso 15 dice, despojó a los principados y a las autoridades y los exhibió públicamente triunfando, porque Él triunfó, amén. Él triunfó, triunfando sobre ellos en la cruz. Ahora, la obra de Cristo Jesús resolvió el problema de la muerte. ¿Cuál es el problema de la muerte? La muerte es la separación del hombre de Dios. ¿Qué resolvió el Señor Jesucristo en la cruz? Él resolvió el problema que nos mantenía separados. Ahora, la pregunta es, ¿Él
resolvió el problema que nos mantenía separados, entonces, ¿cómo Él anuló esa acta? La Biblia dice, quitó el pecado del mundo. Cuando dice quitó el pecado del mundo, pero pastor, yo ya tengo un tiempo en el Señor y todavía peco. No quiero que todo el mundo lo sepa, pero pastor, tú tienes que saberlo. Amén. No digo que amén porque esté bien, sino amén porque esa es la naturaleza del hombre. Pero cuando la Biblia dice que Él quitó el pecado del mundo, lo que Jesucristo hizo en la cruz fue quitar el poder, la autoridad y el dominio que tenía el pecado sobre la vida del hombre a través de Satanás. ¿Qué es lo que Él hizo entonces? Jesucristo vino a pagar la consecuencia del pecado del hombre. A través de la cruz, a través de lo que Él recibió en esa cruz y en el derramamiento de su sangre, Él pagó el precio del pecado, pero la única manera en que el hombre podía ser libre y salvo era cumpliendo la ley, cosa que tú y yo no podemos, pero Él sí pudo. Él sí pudo, Él la cumplió toda, perfecta. Porque si no hubiera podido cumplir la ley, no estaríamos hablando. Pero Él para eso vino. Para eso estableció su reino en esta tierra. ¿Para qué? Para dar origen a nuevos ciudadanos del reino de Dios. ¿Qué significa eso? Significa, pastor, entonces Él quitó el poder del pecado. ¿Debería seguir yo pecando? No, porque la Biblia dice que el que practica el pecado es del diablo. Pero esa era nuestra naturaleza. Pero ahora que nosotros estamos redimidos en Él, los que han sido salvos, redimidos en Él, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que caminar como Él anduvo. Tenemos que andar como Él anduvo. ¿Y cómo anduvo? Sí, la Biblia dice que Él anduvo haciendo bienes y muchos milagros. Pero ¿cómo Él anduvo? Él estuvo aquí haciendo la voluntad del Padre. Él no hacía nada por su propia cuenta, sino Él hacía lo que tenía que hacer de acuerdo a la obra del Padre. Entonces, la obra de Cristo Jesús resolvió el problema de la muerte. Es decir, el poder que tenía Satanás, Él lo resolvió y destruyó el poder que este ser malévolo tenía. ¿Y cómo es que la gente puede entender esto? Escuchando el mensaje de salvación, es decir, escuchando el Evangelio. ¿Qué es lo que yo estoy hablando ahorita? Evangelio. Esto que estoy hablando, si bien es cierto, estamos hablando de los libros y el libro de la vida, pero esto se llama Evangelio. ¿Y qué es Evangelio? Buenas noticias. Buenas noticias, las buenas noticias, cuando te comprometen a ti, son buenas noticias. No, qué lindo, mi vecino se sacó la lotería, él va a ser rico. Qué bonito, no te alegras, pero no te alegra mucho. Pero si te compromete a ti esa buena noticia, la cosa cambia, ¿no? Tu sonrisa cambia o no cambia, se hace más expresiva. ¡Wow! Para mí también, para ti también. Entonces, ¿cómo viene la salvación? La Biblia dice que la salvación viene por el oír de la palabra, el oír y el oír. Cuando nosotros vemos en el Antiguo Testamento, cuando el apóstol Pablo está citando este texto, donde dice, ¿quién ha escuchado el mensaje de salvación y quién acudirá? Y luego el apóstol Pablo lo cita en Romanos capítulo 10, verso 16. Ahorita vamos, y verso 17 también. Y vamos a verlo ahí. Mas no todos obedecieron al Evangelio. Es decir, cuando se estaba anunciando este Evangelio, no todos escucharon. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Y esto está en Isaías 53, si mal no recuerdo, creo que es el verso 1. Pero lo menciona acá en Romanos porque Romano está citando lo que está hablando Isaías. Y dice, mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Y Romanos 10, 17 dice, y ahí dice que la fe
viene por el oír. ¿Y qué es la fe? Es creer. ¿Creer en qué? La palabra de Dios, el mensaje de salvación. ¿Y cuál es el mensaje de salvación? Lo que tú estás escuchando. Cuando uno comienza a escuchar, así que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Cuando tú comienzas a escuchar la palabra, el mensaje de salvación, dices, wow, esto era lo que yo necesitaba. Señor, gracias. En ese momento tú comienzas, esa persona comienza a ser llena en su espíritu, dice, y el Señor comienza a traer convicción. ¿Por qué? Porque el mensaje tiene que ser predicado. Amén. Tiene que ser predicado. No necesariamente aquí en el púlpito. Aquí en el púlpito está bien, porque es menester, es necesario que cada ministro tiene que estar hablando siempre del Evangelio y de su palabra. Pero ese Evangelio tiene que ser predicado en todas partes, en todos nuestros círculos. Amén. En tu trabajo, en tus estudios, en todo lo que hacemos. Entonces, cuando la persona entiende y cree la obra que vino a hacer el Señor Jesucristo, en ese momento lo recibe como su Señor y Salvador. Y es allí donde se produce un nuevo nacimiento. Y el nombre de esa persona inmediatamente es registrada, es inscrita en el libro de la vida. Amén. Juan 5:24 dice, de cierto te digo, y acá lo aclara, el que oye mi palabra y cree al que me envió. ¿Cuántos saben que Jesús es el enviado de Dios? Que Jesucristo es la respuesta de Dios al problema del hombre. Él es el Evangelio, es decir, Él es las buenas noticias que el hombre necesita escuchar, que necesita recibir. Y Él lo dijo, de cierto te digo, o os digo, que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá a condenación, mas ha pasado ¿de qué? De muerte a vida. Es decir, de estar separado de Dios, pasa a estar otra vez, estar unido a Él, a través de su palabra, de su evangelio, de las buenas noticias. Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿A quiénes? A quienes recibieron la obra que Jesús vino a hacer. ¿Y cuál es esa obra? Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él vino a rescatar al hombre que está perdido, pero que no sabe, ignora. El hombre ignora su condición. Pero más a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre. ¡Wow! Por eso es que no hay otro nombre debajo del cielo más grande, más alto, más sublime. Ese es el único nombre sobre el cual toda rodilla se dobla. Toda rodilla se dobla. Toda. Amén. En el cielo y en la tierra. Cuando tú te encuentres con un endemoniado, ¿cuántos dicen amén? ¿Cuántos quieren encontrarse con un endemoniado? Cuando nos encontremos con un endemoniado, dile en el nombre de Jesús, calle, enmudece y sal fuera. Pero si tú le dices, te echo fuera, se va a reír. Pero si tú mencionas el único nombre que es sobre todo nombre, sobre el cual toda rodilla se dobla, porque toda rodilla confiesa y confesará que Él es el Señor. Cuando tú haces eso, inmediatamente lo que dices va a ocurrir. No porque eres especial, porque lo eres. Eres especial porque eres un hijo de Dios. Cuando entiendes si has nacido de nuevo y eres parte de la ciudadanía del cielo. Pero es por el nombre de Él. Como los discípulos venían emocionados, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Claro, porque están usando su nombre. Pero el Señor les dijo, no se alegren de eso, porque yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. ¿Y por qué el Señor les dice eso? En Lucas 10:19 creo. ¿Por qué les dice eso? ¿Por qué? Porque ellos estaban emocionados. ¡Wow! Soy el poderoso. Yo puedo. No, tú no. Es su nombre. Es su nombre. Sobre ese nombre es sobre el cual toda rodilla se doble y toda lengua confiesa. Sobre ese nombre. Y Él les dijo, no se alegren. Dice, no se alegren
porque echan fuera demonios, sanan enfermos. Alégrense porque su nombre está escrito en el libro de la vida. Esa debe ser nuestra alegría. ¿Por qué? Porque hemos pasado de muerte a vida. Son buenas noticias, amén. Son buenas noticias. Entonces, Efesios 2:8 dice, porque por gracia. ¿Qué es la gracia? Es un favor no merecido, inmerecido, ¿ya? Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Es decir, fe es creer, tener confianza en Dios. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. ¿Qué significa? Que es un regalo de Dios. La fe es un regalo de Dios. Entonces, cuando las personas comienzan a entender y comienzan a conocer de manera automática, se convierten, nacen para el reino de Dios y se convierten en ciudadanos del cielo. Citizens, ciudadanos. Amén. Entonces, Filipenses 3:20 lo aclara, ¿no? Que es el verso que leíamos al inicio. Mas vuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, el Señor Jesucristo. Hermanos, esta ciudadanía es otorgada porque la Biblia dice que es el libro de la vida del Cordero de Dios. Eso es lo que leímos en Apocalipsis, que es el libro de la vida del Cordero de Dios. Y a veces pensamos que 2000 años para atrás. No, vamos a ver que muchos de los hombres de Dios desde el Antiguo Testamento gozaron de esta verdad, la conocían en su corazón y se gozaron en ello. Vamos a ver, se alegraron en ello. El caso de Moisés, Éxodo capítulo 32, verso 31 al 32. Dice, entonces volvió Moisés a Jehová y dijo, te ruego pues que este pueblo ha cometido un gran pecado. El pueblo había hecho lo malo delante de Dios. Había fabricado un cordero de oro. Dice, porque se hicieron dioses de oro, dice. Que perdones ahora su pecado. O sea, mira, y él se pone entre Dios, él se pone entre el pueblo y Dios. O sea, el Señor ya los va a traer y él se pone en medio. Señor, te ruego que los perdones, ¿no? Te ruego que los perdones, le dice. Que perdones ahora su pecado. Y si no, ráeme ahora. O sea, sácame ahora de tu libro que has escrito. ¿A qué libro se refiere? Al libro de la vida. Moisés lo vio, lo gozó, lo disfrutó, sabía de él y podía dar testimonio de él. David, el rey David, en el Salmo 69:28, sean raídos del libro de los vivientes. Está orando porque está en un conflicto y no sean escritos entre los justos. David, ¿por qué está pidiendo eso? Porque está en plena guerra y él entendía perfectamente, sabía que había el libro de los vivientes, es decir, el libro de los justos, el libro de los hijos de Dios. Y dice, no sean escritos entre los justos. Daniel 12:1. En aquel tiempo se levantará Miguel, dice, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro, escritos en el libro. Entonces, ¿de qué está hablando aquí Daniel? Él está hablando de que muchos van a estar sujetados, pero cuando todos los que se hayan escritos en el libro serán libertados. Esto ya ocurrió, por si acaso. Esto ocurrió cuando Jesús resucitó y bajó al hasta lo más profundo de la tierra, los tártaros, y se llevó a todos los que estaban esperando en Cristo. Amén. Malaquías 3:16. En la versión Reina Valera dice, cuando los que adoran a Dios y lo respetan oyeron lo que Dios dijo, hablaron entre sí, es decir, escucharon el mensaje de salvación. Dios se dio cuenta de esto. Dios siempre está conociendo cómo está el corazón de cada persona y les prestó atención. Ah, mira, ahí hay un hijo mío que está escuchando.
la palabra, el mensaje de salvación. Y entonces mandó que se anotara en un libro sus nombres para recordarlos. Voy a leerlo en la traducción lenguaje actual. Cuando los que adoran a Dios y lo respetan oyeron lo que Dios dijo, hablaron entre sí. Dios se dio cuenta de esto y les prestó atención, y entonces mandó que se anotaran en un libro sus nombres para recordarlos. Jesús también dio testimonio a sus discípulos de este libro, y lo hemos visto en Lucas 10:20, pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino alégrense o regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. El apóstol Pablo también lo sabía, y los discípulos de Pablo también. Pablo en Filipenses 4:3 dice: asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio. O sea, está intercediendo por personas aquí en la tierra, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Amén. Entonces, hermanos, ¿qué hizo el Evangelio? No solamente resolvió el problema del hombre, sino también nos garantiza una ciudadanía en el cielo. Cuando hablamos de resolver el problema del hombre, que Cristo resolvió el problema del hombre, Él no vino para que tú tengas, o para que nosotros tengamos una vida llena de éxito. Porque el concepto de éxito que Él tiene es diferente al nuestro. Para el mundo éxito es propiedades, casas, riquezas, muchas cosas. Para Dios, posiblemente éxito, conforme a la palabra, es hacer la voluntad de Él. Eso no significa de que no luches ni batalles ni pelees por aquello que crees que necesitas. Pelea por ello, amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Trabaja duro por ello, amén. Pero que no sea tu prioridad, que tu prioridad sea el reino de Dios y su justicia. ¿Por qué? Porque busca el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán, dice, por añadidura. Se sumarán a ti, te seguirán a ti. Amén. Entonces, mucha gente aún no está viviendo la vida que Dios le ha llamado a vivir. El desarrollo que el mundo nos ha mostrado acerca de la vida después de Adán es una imitación de la verdadera vida que Dios tiene planeada. Ciertamente, un día el apóstol Pedro le dice: Señor, nosotros lo hemos dejado todo, ¿qué nos darás? ¿O qué tendremos? ¿No? Estoy parafraseando porque no lo dice exactamente así. ¿Pero qué obtendremos? No, lo hemos dejado todo. Y el Señor le dice: no habrá quien haya dejado padre, madre, hijos, bienes, propiedades, y también lo estoy parafraseando, que no tenga al 100 por uno en esta tierra y en el siglo venidero. Ahora, Dios está interesado, hermanos, en que sus hijos sean exitosos. Pero el éxito que Dios quiere darnos no es un éxito para gloriarnos en el éxito. Porque el problema del éxito, o el problema de las riquezas temporales, o el problema de los logros temporales, cuando atrapan a la persona, la envanecen, la ciegan y no le permiten ver. Dios quiere darte todo lo que Él ha planeado en su misericordia, en su amor, para que tú vivas conforme a sus planes y a su voluntad. ¿Qué tenemos que hacer? Conectar nuestra oración con el plan de Dios. ¿Cómo debería ser nuestra oración? Como la de Ana. Señor, si tú me das un hijo, yo lo voy a poner a servir en tu casa. Señor, si tú me das este negocio, por si acaso, no les estoy dando ideas, estoy solamente poniendo eso. Si quiere, eso no lo anote. Pero Señor, si tú me das este negocio, si logro abrir esto, Señor, yo voy a apoyar a un misionero. Yo voy a apoyar para que más personas estén, o yo mismo, Señor, me voy a dar a ser discípulos. ¿Me explico? Cuando tú conectas tu oración con el plan de Dios, ¿cuál es el plan de Dios? La evangelización del mundo, el ministerio de la reconciliación. Él quiere que mucha gente conozca la verdad
Porque el mundo vive en un sistema de mentira y de engaño. Amén. Es así. Entonces, el desarrollo del mundo después de Adán es una imitación de la verdadera vida que está escondida con Cristo en Dios. Por eso es que la Biblia, ¿qué nos enseña? Porque habéis muerto, dice en Colosenses 3:3, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Y luego dice, cuando Cristo vuestra vida se manifieste, vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Y vamos a leer Apocalipsis 20 del 11 al 15 para ir terminando. Porque acá la Biblia nos habla del libro de la vida, pero también nos habla de los otros libros. ¿Cuáles son aquellos otros libros? Son los libros donde está escrita el resto de las personas que no están en el libro de la vida. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños, es decir, había niños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Habla de los libros que fueron abiertos, y luego dice, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. ¿Para qué vino Cristo? Él no solamente vino a resolver el problema del hombre. ¿Cuál es el problema del hombre? Está separado de Dios. Él vino para que el hombre pueda estar unido otra vez a Él. Y solamente Él lo hizo posible. La Biblia dice que no hay otro camino. No hay otro nombre debajo del cielo en el cual el hombre pueda ser salvo. No existe otro camino. Y Jesús mismo lo dijo en Juan 14:6. Yo soy el camino. Él dijo, yo soy la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Él es la única provisión que Dios ha dado. Y esa provisión es el único camino que nos permite conectarnos con Dios, mantenernos unidos a Dios. Pero no solamente es eso, porque la promesa del Señor Jesucristo es que no solamente Él va a transformar la vida de esa persona, no como necesariamente muchos de nosotros quisiéramos, ¿no? Porque a veces pensamos que nuestros problemas son los problemas que pensamos que tenemos, pero en realidad a veces los problemas son otros. Pero lo que Él vino a resolver es que Él ha venido a establecer su obra en tu vida, el trabajo en tu vida y en mi vida. ¿Para qué? Para hacer su voluntad. Pero la Biblia dice que no termina ahí, sino que esto va a continuar en el reino de los cielos. Amén. Amén. Donde Él va a ser el rey, un rey justo, un rey perfecto. Todo lo que hemos visto nosotros en este mundo que parece bueno no se compara absolutamente en nada a lo que Dios tiene preparado. Y Él lo tiene preparado para cada uno de nosotros, para los que están en el reino. Es necesario. No te asombre de lo que te digo, le dijo a Nicodemo, porque es necesario nacer de nuevo. Solamente el nacimiento, así como una persona nace legalmente en esta tierra, es ciudadano, solamente el nacimiento genera que una persona pueda nacer. El nacimiento espiritual hace que una persona pueda nacer para el reino de Dios. Y la única forma es a través de Cristo Jesús. Vamos a orar.